Medellín. El Consejo aprobó las exenciones para víctimas de edificios enfermos. El acuerdo 054 para entregar beneficios tributarios a aquellas personas que son propietarias de alguna de estas edificaciones o alguno de esos apartamentos que están, digamos, ubicados en estos edificios afectados por su estructura. Recordemos el lamentable caso de Space, lo que viene ocurriendo durante tantos años con Continental Towers, por ejemplo, personas que siguen pagando impuestos a pesar de que no pueden vivir en estos edificios, en esos apartamentos. Además, el sueño de tener casa propia que se ve truncado, además los ahorros de toda la vida que para muchos se perdieron. Esta propuesta es de la concejala de Medellín, Lina García Gañán, quien ya está con nosotros aquí en la mesa de Telemedellín AM para hablarnos de estos beneficios. Concejala, buenos días. Jorge, a usted buenos días, a Camila y a Hernán, agradecida de poder compartir con ustedes y los medellinenses. Bueno, hablemos un poco entonces de esta iniciativa. Ya faltará la sanción del alcalde de Medellín y empezaría a aplicar a partir del próximo trimestre. ¿Qué pueden esperar esos propietarios de esas edificaciones enfermas entonces más adelante? Bueno, primero lo que usted dice, y es muy importante aclarar, es una iniciativa de la administración municipal que contó con el concurso de esta concejala y otros ponentes. Se votó con los 21 votos en el Consejo de Medellín por unanimidad. Hoy pueden decir los propietarios o las víctimas de estas edificaciones enfermas que gracias a Dios se les va a condonar o va a estar exentos del 100% del impuesto predial. Esto es un logro, entendiendo, como usted bien lo decía, todos recordamos desafortunadamente el derrumbe, el desplome de la Torre de Space en el 2013 y tantos años después ahorita estamos desde el Consejo de Medellín haciendo un poquito de justicia social, no cobrándoles ese impuesto predial. La inscripción va hasta 2023, hasta diciembre, pero esperamos que después de esa fecha pues podamos solicitar otra exención para que se pueda prorrogar unos años más. Concejala, aquí hay un punto bastante importante y es que muchas personas propietarias de estos apartamentos, de estas unidades residenciales, fallecen o pueden fallecer en el transcurso del pasar de los años. Les queda, por decirlo así, ese problema o ese pago de los impuestos a los herederos. Aquí también se especifica cómo va a operar con ellos. Efectivamente, yo presenté una enmienda, una modificación al proyecto de acuerdo, porque como usted bien lo dice, la exención era para quien fuera propietario al momento de la evacuación o la implosión. Ya después de 7 años, desafortunadamente, usted sabe cómo es la justicia en estos temas, pues como usted bien lo dice, los hijos, los familiares son los herederos. Entonces, con esta modificación lo que hacemos es que a través de la sucesión, quien sea el heredero o el propietario, así sea posterior a la evacuación, pueda acceder a este beneficio. Concejal, no se puede desconocer que estas personas se cayeron en una pobreza vergonzosa, porque el estrato era 6. Si ya se tiene una deuda acumulada respecto de ese predial, ¿va a operar este acuerdo con esa retroactividad o solo hacia el futuro? Bueno, es muy importante dos cosas que usted me dice. Primero, pues obviamente opera hacia futuro. Tengo que decirlo, pienso que anteriores administraciones fueron lentas en dar este alivio a los contribuyentes, pero tengo que decirle, aparte de esa exención del 100% del predial, también aprobamos el 50% para las personas que estén en situación de pobreza oculta, lo más llamado pobreza vergonzante, a los adultos mayores de 60 años, estratos 4, 5 y 6, que declaren y que puedan probar que están en situación con dificultad para pagar el impuesto predial. Entonces es una gran noticia para los medellinenses. Edificaciones enfermas, 1.666 predios y familias que hoy tienen exención del 100% y 11.384 adultos mayores que van a poder acceder al beneficio del 50%. Concejal, ¿qué pasa con esas edificaciones que en su momento, digamos, tenían sospecha de estar enfermas o con condiciones irregulares en su estructura y que fueron repotenciadas con los propietarios de esos apartamentos, de esos inmuebles? ¿Qué pasa? Bueno, hay algo muy importante y yo siempre lo aclaro en mis intervenciones. Medellín no puede ser la capital de los edificios enfermos. Tenemos 17 edificios con problemas, varios con seguimiento del DAGRED. Una cosa es la implosión, otra la revisión. Nosotros, pues hoy la exención es para quien haya sido implosionado o deshabitado y evacuado. Pero ¿qué me preocupa a mí? El concurso, le repito, de estos edificios, porque esos no pueden aplicar. El que está siendo monitoreado hasta ahora no puede ser, digamos, beneficiario de esta exención, pero repito, no puede ser Medellín la capital de los edificios enfermos y en eso tenemos que trabajar. Entonces la exención aplica para los implosionados o evacuados.
Concejala, yo quisiera conocer un poco más sobre las cifras. ¿Cuántas son las familias o las personas beneficiadas? Y muchas de estas dicen, bueno, son estratos 4, 5, 6, de pronto un estrato medio alto, pero también adquirieron ese tipo de viviendas con algún tipo de crédito hipotecario, que eso es bastante importante, porque ellos tienen que seguir cumpliendo con esa deuda o lo tuvieron que hacer durante todos estos años. Camila, es muy importante. El proyecto tiene dos aristas. Primero, los edificios enfermos en Medellín están en todas las comunas, no solo estrato 4, 5 y 6, que eso es muy importante decirlo acá en el noticiero, y en ese caso hay el 100%, pero tiene la otra lista que es estrato 4 y 5, 6 para las personas en pobreza oculta, Hernán, que le vamos a condonar o les va a condonar el proyecto de acuerdo el 50% del impuesto predial cuando prueben esa condición de pobreza. Concejala, ¿cuál es el llamado para esas personas? Ahora el proceso a seguir. Esto será, digamos, viable a partir del próximo trimestre. ¿Qué tienen que hacer esas personas? ¿Qué tienen que demostrar ante la autoridad competente o ante la alcaldía de Medellín para que se acojan a este beneficio? Bueno, pues como usted bien lo dice y se lo decía Camila, viene de octubre, trimestre siguiente, y tienen que acreditar pues obviamente la condición de implosionado de evacuación del edificio, la titularidad del inmueble, y con eso rogando a la administración, y rogando cuando digo es porque ese es el término jurídico, tienen que pues radicar sus documentos, que en eso también esta concejala los va a acompañar, y también decirle, estamos trabajando porque la contribución por valorización también es un pendiente. No se pudo incluir en este proyecto porque por unidad de materia no nos permitían, ya que eran dos temas diferentes, pero vamos a trabajar con la Secretaría de Hacienda y lograr que también, ojalá, la contribución por valorización sea exonerada para las víctimas de estos edificios. ¿Y posibilidad de extender este beneficio más adelante, por lo menos hasta 2025? ¿Es la idea? Yo lo siento muy cercano. Yo radiqué una enmienda, entiendo que la Secretaría de Hacienda tiene que ser prudente, va hasta el 23, pero las exenciones tributarias son hasta por 10 años. Entonces, yo espero que en el 2023, como ha sido el compromiso de la Administración Municipal, se pueda extender este beneficio, como usted dice, ojalá 2025 o 2030. Bueno, y las personas mayores de 60 años, ¿cómo acreditar esa insolvencia? Porque si es pobreza vergonzosa o oculta que llamamos, ¿cómo lo acreditan? Bueno, el proyecto de acuerdo lo reglamentó Hernán y la Secretaría de Inclusión tiene la responsabilidad de hacer ese análisis. Y una cosa es, como usted bien lo dice, una cosa es la pobreza multidimensional, otra la pobreza extrema, pero la pobreza, como usted bien lo dice, oculta, o los pobres vergonzantes, estrato 4, 5 y 6, tienen que acreditar que no ganan más de un salario mínimo, que pueden tener un inmueble de 300, 400 millones de pesos, pero que hoy no tienen con qué pagar el predial, y será Inclusión Social quien haga ese seguimiento exhaustivo para que estos adultos mayores de 60 años cumplan con el requisito, Jorge. Concejala de Medellín, Lina García Gañán, gracias por estar con nosotros en la mesa con este tema tan importante. Son beneficios para estas personas propietarias de esos edificios enfermos y, por supuesto, para el adulto mayor en esa condición de tener esas viviendas, como usted lo dice, que en su momento, digamos, fueron ostentosas o lo siguen siendo, pero de ahí para adentro es difícil la situación. De puertas para adentro es una cosa y hacia afuera otra. No, yo agradecida con ustedes, esta es una muy buena noticia. Justicia social después de más de 7 años para las víctimas de Space, Barlovento, Ascensi, Continental Towers, y seguiremos trabajando porque Medellín sea una Medellín de propietarios. Lina García Gañán, concejala de Medellín, en la mesa de